Hola, soy Alfredo Torres y les voy a presentar sobre el siglo XIX y siglo XX, sobre los sucesos que pasaron en este momento y los conceptos que se dieron. Primero que nada podemos hablar sobre la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. La Guerra Fría fue un enfrentamiento en el cual Rusia y Estados Unidos tuvieron una guerra, una pelea de ego, y se llama Guerra Fría porque pues no hubo enfrentamientos como tal. Con la crisis económica de 1980, el bloque comunista se desmorona y el resultado de la caída es la caída del muro de Berlín, y con esto fue el final de la Guerra Fría. Además de la caída de URSS, para el día 25 de diciembre de 1991, la URSS desapareció para convertirse en la Federación Rusa. Las guerras civiles, después de el final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, nacieron nuevos movimientos independientes y eso generó guerras civiles. La más sangrienta e importante, se puede decir, que fue la guerra de Kosovo, donde la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, se vio en obligación de intervenir. También tenemos las crisis mundiales por naturaleza, esto por la gente y por las guerras que se daban. También durante esos años se vio las crisis mundial por el cambio climático. Se firmaron acuerdos importantes como el de Kioto y la Declaración de Río, todos buscando regular el efecto invernadero. Tenemos después la caída de las Torres Gemelas y el terrorismo en Estados Unidos, y pues Estados Unidos por consecuente hizo ataques contra Irak y Afganistán y se dieron guerras. Para el año de los 2000, Estados Unidos sufre el atentado terrorista más terrible de toda su historia. Impactan dos aviones secuestrados por militantes del grupo de Queda. Tras esto, Estados Unidos declara la guerra al terrorismo, invade Irak y Afganistán. También tenemos las primaveras árabes, las llamadas primaveras árabes. Para los años 2011 llegan las primaveras árabes, que desencadenan revueltas sociales por muchos países de Medio Oriente, causando guerras civiles como en Libia y en Siria. Por último tenemos la tecnología. Como sabemos, la tecnología es un movimiento que se dio a partir de la creación de la cámara, del internet y de Google, las redes sociales, desde 1980 hasta los 2000, que fue cuando explotó todas estas tecnologías son las que hasta el día de hoy son parte de nuestra vida diaria. Y este efecto también va acompañado de la globalización. Dado esto, vamos a definir algunos términos. Primero, la globalización. La globalización es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Esto dado a la combinación de países durante las guerras, ya que se mezclan culturas y ideas. El terrorismo se extiende en todo aquello que causa terror o pánico en la población. Es un amplio espectro del concepto del terrorismo. Hoy en día se acomoda algunas de las acciones de cualquier grupo actor de violencia política. Después tenemos la unipolaridad. Se refiere al pensamiento o ideología dada después de la Guerra Fría, en la que se basaba que solo existía un solo polo o un solo líder, por así decirlo. Poniéndolo en el mundo se refiere a que solo existía una potencia mundial. Esto dado por las guerras múltiples en estas etapas y la lucha de egos. En su etimología viene del adjetivo unipolar y del sufijo abstracto idad, que indica cualidad, estado o característica. Después tenemos la revolución digital. Fue el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y la innovación de los sistemas dada en los años 2000. Con esto se llamó la revolución digital, que ha forjado unas modalidades de crear conocimientos, educar a la población y transmitir información. Ha reestructurado la forma en la que los países hacen negocios y rigen su economía. Ya por último hablaremos sobre cómo esos términos han impactado en nuestra comunidad y en el mundo actual. En 1980 y 1990 se consideró un punto de inflexión debido a la desaparición del bloque soviético, la fuerte prosperidad de la industria y las tecnologías japonesas, el comienzo de la reintegración de China a la economía, y el llamado la desregulación del neoliberalismo traerá un salto en la globalización. Esto fue cómo se dio la globalización y cómo empezó todo. El terrorismo. Los actos de terror sucedidos el 11 de septiembre del 2001 fue el más impactante, el 11 de marzo en 2004 en Madrid, el 7 de julio en 2005,
solo por mencionar algunos, los que han tenido mayor cobertura en el mundo. Sin dejar de lado también las diversas ciudades de Oriente Medio que también son terreno de acciones violentas, como en Afganistán, Irak, Arabia Saudita, India o Marruecos. Han atemorizado a los ciudadanos del orbe a los inicios del siglo XIX. La unipolaridad, la caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la unificación alemana el siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron los sucesos que más marcaron el nuevo orden mundial que se estableció al término de la década de los 80. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos con una gran supremacía de las demás naciones, por lo que tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento de un mundo unipolar llega a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo, y su representante principal es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley. Los problemas que surgen en el mundo unipolar empiezan por la decadencia de la ONU, por diferentes situaciones como falta de solvencia económica, por más eso, la falta de carácter al tener una actitud. Además de ello, también se enfrentó el problema de que las nuevas potencias como Japón, India o Brasil reclamarán formar partes de la dirección de esta gran organización. Algunas características de este mundo unipolar. En el ámbito político se pretendía institucionalizar el modelo de la democracia representativa con instituciones autónomas. En lo económico se daba la neoliberal, donde existía una imposición a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En lo social se aprovechaba la capacidad de penetración ideológica de los medios masivos de comunicación para divulgar o imponer. Ya por último podemos hablar sobre la revolución digital y cómo ha influido en esta sociedad. La revolución digital en general ha hecho que los trabajos y la educación ha sido más sencilla. Sin embargo, también ha sido muy catastrófico para la gente, ya que el mundo actual no se ve por sí mismo, por los deportes, por el vivir sanamente debido a la tecnología. La revolución digital en la actualidad es muy importante para nosotros, ya que prácticamente se hace todo con eso. Para finalizar, podemos concluir con que estos eventos han sido muy importantes en nuestra vida, que ha impactado sobre nuestras mentes, sobre nuestras ideas, y sobre todo que nos ha hecho cambiar, que también podemos aprender que sin estos eventos, que algunos son muy catastróficos, no podemos estar como estamos ahorita. Entonces, en mi conclusión personal, creo que todo es un aprendizaje, y sobre todo los momentos que se pasaron en un pasado, pues ayudaron de cualquier forma para un nuevo futuro.